Estimado público, reciban un cordial saludo de los alumnos Jonathan Arévalo Rodríguez y Kevin Arévalo Domínguez. Somos estudiantes con gran interés en el campo de la ingeniería petrolera. También formamos parte del Instituto Universitario Metropolitano de Villahermosa, plantel Tecolutilla. Nos complace presentarles este trabajo como parte de los requerimientos de la materia Seminario 1, que actualmente cursamos en el octavo cuatrimestre de nuestra formación profesional. Antes de comenzar, quiero agradecer su atención y la oportunidad de presentarles este importante tema. El tema del cual hablaremos hoy es evaluación del pH como indicador de la contaminación del agua provocada por la industria petrolera en la ranchería Guayos, segunda sección, Comalcalco, Tabasco. Para entender mejor nuestro estudio, primero definiremos qué es el pH. El pH del agua es una medida de la acidez o la alcalinidad de una solución acuosa, indicando la concentración de iones de hidrógeno. Si observamos que en la parte de abajo tenemos una imagen, esa imagen es la escala del pH. En esta imagen se muestra cómo se mide la escala de 0 a 14, donde 7 es neutral, menos de 7 es ácido y más de 7 es básico o alcalino. El pH se mide en una escala que va del 0 al 14. También sabemos que el pH es un indicador de la contaminación. El pH del agua también puede ser un indicador de contaminantes, ya que algunos contaminantes pueden aumentar o disminuir el pH. Es importante destacar que el pH del agua puede servir como un indicador de contaminación. La presencia de ciertos contaminantes puede alterar el pH, haciéndolo más ácido o más alcalino. Algunos ejemplos de contaminantes y sus efectos en el pH pueden ser, por ejemplo, los niveles de nitrógeno y fósforo. Pueden aumentar el pH, mientras que la materia orgánica puede disminuirlo. Por ejemplo, si encontramos niveles elevados de nitrógeno y fósforo en el agua, esto podría aumentar el pH, haciéndolo más alcalina. Por otro lado, la presencia de materia orgánica en el agua tiende a disminuir el pH, haciéndola más ácida. El pH del agua se puede medir de diferentes maneras, utilizando diferentes métodos, como indicadores de pH o papel indicador de pH o tablas de pH. Existen diversas maneras de medir el pH del agua. Eso sería cuestión de eh, a lo que tengamos más las posibilidades de utilizar. A continuación tenemos la importancia del pH. Cuando decimos que el pH del agua es crucial para su calidad y para la salud de los organismos acuáticos y humanos, hay una manera a la que nos referimos: a qué nivel de acidez o alcalinidad del agua tiene un impacto enorme y fundamental en muchísimos aspectos importantes. Vamos a desglosar un poquito más a fondo lo que significa cada parte. Por ejemplo, indica el grado de acidez o alcalinidad del agua. El pH es una medida o es una escala, como hablábamos anteriormente, de 0 a 14. Un pH de 7 se considera neutro. Los valores por debajo de 7 indican acidez. Cuanto menor es el número, mayor es la acidez. Y los valores por encima de 7 indican alcalinidad o basicidad. Cuanto mayor es el número, mayor es la alcalinidad, perdón, ¿no? Estamos hasta ahí claros. Otro punto muy importante también es que afecta a la solubilidad de sustancias. ¿A qué va cuando decimos afecta a la solubilidad? El pH del agua influye en que también se disuelven otras sustancias en ella. Por ejemplo, algunos minerales se disuelven mejor en agua ácida, mientras que los otros lo hacen en agua alcalina. Esto es importante porque la presencia de diferentes sustancias disueltas afecta el sabor, el olor y también la utilidad del agua. De igual manera, la disponibilidad de nutrientes para los organismos acuáticos en el pH del agua afecta en la forma en la que los nutrientes esenciales como el nitrógeno y el fósforo están disponibles para su absorción. Si el pH no es el adecuado, tenemos que estar conscientes que estos nutrientes pueden volverse insolubles o transformarse en formas que los organismos no puedan utilizarse eficientemente, afectando de la manera en el crecimiento y en la supervivencia.
También podemos tener la toxicidad de materiales pesados. Un pH incorrecto puede aumentar. La toxicidad de ciertos metales pesados que pueden estar presentes en el agua, en aguas más ácidas, algunos metales que normalmente estarían inactivos pueden disolverse, perdón, y volverse biodisponibles. Esto significa es que los organismos acuáticos pueden absorberlos y sufrir efectos eh, tóxicos. Esto a su vez puede afectar a los humanos que consuman estos organismos o el agua contaminada. Como que en resumen, un pH adecuado es esencial para mantener un equilibrio químico en el agua que permita la vida tanto acuática, saludable y garantizar que el agua sea segura también para el consumo humano, ya que pues es de suma importancia. Y pues entre otros, ¿no? Un pH fuera del rango óptimo puede también generar problemas en la calidad del agua, dañar ecosistemas acuáticos y representar un demasiado riesgo para la salud humana. Eso de a ley. Ahorita a continuación veremos algunos puntos en los cuales eh, se- analizaremos más a fondo el por qué es importante el pH del agua. Para empezar, tenemos aquí el primero, salud humana. El pH del agua potable afecta la calidad del agua y la seguridad para el consumo. Un pH demasiado bajo o alto puede aumentar la solubilidad de metales pesados como el mercurio, haciéndolas más tóxicos. Creo que ya era lo que anteriormente en la otra diapositiva les explicaba acerca de lo del nitrógeno, el mercurio y todo eso. Vida acuática. Tenemos a vida acuática que sería, en la vida acuática el pH es esencial, tanto para la salud de supervivencia como para el crecimiento de los organismos mm, acuáticos y muchas reacciones químicas dentro de los organismos metabólicos celulares dependen de un rango del pH específico. Otro que también tenemos es la solubilidad de sustancias, estos tres puntos ya anteriormente los había estado hablando. Dice que la solubilidad de sustancias, el pH del agua determina cuánto puede disolverse en ella sustancias como nutrientes, fósforo, nitrógeno, carbono y también metales pesados como el plomo, el cobre y el cadmio. Otro también que tenemos por aquí es la biodisponibilidad. La biodisponibilidad, el pH también afecta a la biodisponibilidad, perdón, de las sustancias disueltas, es decir, cuánto puede ser consumidas por los organismos acuáticos. Se enfoca más en la biodisponibilidad es a la vida acuática. Otro que tenemos por aquí es tratamiento del agua. El pH es un factor importante en los procesos de tratamiento del agua, como la coagulación y la floculación que ayudan a eliminar los contaminantes. Por eso es importante el pH en el tratamiento del agua. Donde también es importante, por aquí tenemos la corrosión. Un pH muy bajo puede causar una corrosión en tuberías y otros componentes de metal, liberando metales tóxicos al agua. Eso es lo que le hace un pH muy bajo es lo que afecta en la corrosión. Otro que tenemos por aquí es la calidad de agua de piscinas. En piscinas el pH adecuado es crucial para la efectividad es de los desinfectantes, más que nada de los desinfectantes, como el cloro y para garantizar la salud de los bañistas. Es algo más importante en eso. Estos son algunos de los puntos más importantes del por qué es importante el pH del agua. Sabemos que no son los únicos, hay muchos conceptos, muchas cosas más donde es importante, pero estos son unos de los pocos más relevantes que podemos tener. En esta otra diapositiva podemos ver que nos dice que contaminación y pH. La actividad petrolera, extracción de transporte, procesamiento puede alterar el pH del agua a través de descargas de aguas residuales, derrames de hidrocarburos, lixiviación de residuos y otras vías. En pocas palabras, explica cómo la actividad petrolera contamina el agua de muchas formas y esta contaminación puede cambiar el nivel de acidez o alcalinidad del agua, entre comillas, el pH.
Estos cambios en el pH junto con la contaminación sí son muy peligrosos. Lo que hemos venido hablando, tanto como para animales como plantas que viven en el agua. Y también pueden afectar la salud humana, la salud de las personas. Y en conclusión, especifica que uno de los factores contaminantes de estas aguas puede ser la industria petrolera. Algunos puntos que tenemos aquí de cuáles son los contaminantes. Tenemos el primero que es descargas de aguas residuales, derrames de hidrocarburos, oxidación, interferencia con el equilibrio químico, uso de dispersantes, lixiviación de residuos, emisiones atmosféricas, alteración de suelos y sedimentos. Estos son algunos de los puntos o conceptos por los cuales se podría decir que hay una contaminación en el agua o son los factores de contaminación más importantes dependientes de la industria petrolera. Ahorita nos encontramos en las consecuencias. Eh, claro, vemos aquí que dice, esto más que nada se enfoca en las consecuencias de las variaciones en el pH del agua. En resumen, explica que los cambios en el pH del agua puede causar tres problemas principales, que serían, dañan la vida acuática, afectan la potabilidad, perdón, del agua y alteran los procesos químicos y biológicos en los ecosistemas. Pero ocupamos el concepto de cada uno. Y, por ejemplo, ¿de qué manera dañan la vida acuática? Eh, hemos hablado en las otras diapositivas que sabemos que los organismos que viven en el agua están adaptados a un rango específico de pH. Si el pH se sale de ese rango, pueden enfermarlos, y impide su reproducción o incluso causa su muerte. Eh, ¿En qué afecta la potabilidad del agua? El agua con un pH inadecuado puede tener un sabor, olor, color o apariencia, en este caso desagradable, y además puede ser más difícil y costoso de tratar para hacerla segura para beber. El otro serían, alteran los procesos químicos y biológicos en los ecosistemas. ¿De qué manera altera? El pH influye en muchas reacciones químicas y procesos biológicos que ocurren naturalmente en los ecosistemas acuáticos. Un pH incorrecto puede desequilibrar esos procesos, afectando la salud general del ecosistema. En las dos imágenes pequeñas se ilustra visualmente la idea de que el agua está realmente contaminada, posiblemente con un pH alterado. Puede ser perjudicial para los seres vivos y requiere la intervención de personas, en este caso con para trajes de protección para su análisis o manejo, ya que visualmente vemos que el agua se encuentra sucia, eh, probablemente está demasiado contaminada y pues no sabemos qué químicos o reacciones pueden causar en el cuerpo humano, así que por eso se utiliza trajes de protección. Bueno, ahora hemos llegado a la parte en la diapositiva en mostrar los resultados de realmente a la investigación, porque como decíamos al principio, se enfoca el pH de la contaminación del agua en la ranchería Guayo, segunda sección. Estos son los hallazgos en la ranchería Guayo. Se tomaron muestras de tres puntos. El río González, ubicado en la ranchería Guayo, segunda sección, un pozo privado perforado y agua de la llave, agua potable, también de un pozo perforado. Se tomó muestra de estos tres para ver la contaminación. Los tres están muy cerca de dos pozos pero de la industria. Entonces, pues se tomaron para ver realmente qué tan contaminadas o cuál es su valor en la tabla de pH para saber si realmente hay cuerpos de contaminación o qué. Aquí pues está una tabla. eh, Como vemos, dice punto de muestreo 1, punto de muestreo 2 y punto de muestreo 3. El punto de muestreo 1 dice ubicación aproximada, pasa a un costado del pozo 400 y 603. Es la ubicación del pozo 400 y pozo 403.
Tipos de fuente de agua es un río. pH medio o promedio, el agua que se obtuvo de ahí se le hizo la prueba y nos dio un valor de 6. Y las observaciones que obtuvimos de eso fue que nos dio una coloración amarilla, demasiado turbia, con olor a herrumbre. Tenía demasiado olor a herrumbre. En el punto de muestreo 2, la ubicación aproximada tenemos un pozo profundo cerca de línea de crudo. Ese es el pozo privado. Tipo de fuente de agua, pozo privado. pH medio promedio, 7. Eso nos dio literal el promedio que debe de tener, 7. Pero en las observaciones se notó ligeramente turbia, coloración levemente amarilla. Y en el punto de muestreo 3, perdón, la ubicación aproximada, agua potable. Tipo de fuente de agua, pozo comunitario, agua de llave, ¿no? pH medio promedio también nos dio un promedio de 7, pero también nos dio en observaciones ligeramente turbia, limpia, sin olores. Fue las observaciones que se obtuvieron de esa. ¿Con qué se realizaron? Pues al principio que decíamos la prueba de muestreo, se realizaron con estas fichitas, a ver si se logra observar. Son unas tiras de pH. Simplemente se pone el agua ahí y dependiendo la coloración que tome, son unas fichas amarillas. Y por aquí tenemos la lista de colores. Dependiendo al color que agarre, es el nivel de acidez o alcalinidad o acidez que tiene el agua. Como podemos observar, ahorita vamos a analizar un poco de cuáles fueron los hallazgos en la ranchería Guayo. Eh, Sería un poco más descriptivo, más que nada. Como sabemos en el punto de muestreo 1, que fue el río, anteriormente le decía, tuvo un pH, un promedio de 6. Eh, Se describe el agua como de coloración amarilla, demasiado turbia y con un olor a herrumbre, lo que sugiere la presencia de sustancias disueltas o suspendidas que podrían estar influyendo en el pH y la calidad general del agua. Esa es la observación como tal del punto de muestreo 1, que sería el río González. El punto de muestreo 2, que fue el pozo privado, que es un pozo más que nada de una casa, de un hogar. Eh, Ahí tuvimos un promedio de 7, pero se observó que el agua estaba ligeramente turbia y presentaba una coloración levemente amarilla, aunque el pH se encuentra dentro del rango, se considera normal, pero para muchas aguas. La turbidez y la coloración sugieren la posible presencia de partículas o compuestos disueltos. Esto puede ser con la proximidad a la infraestructura petrolera, ya que hay líneas y se puede decir que la oxidación, el herrumbre que suelta, pues sabemos que el agua cuando llega al subsuelo, pues se mueve por diferentes partes y pues eso es, cuando llega allá en lo profundo en el pozo, pues ya esta agua se juntan, se unen y es literal donde viene lo que es la contaminación. En el punto de muestreo 2, que fue el pozo comunitario, que fue el agua potable, nos dio un pH promedio de 7, perdón. También el agua se notó ligeramente turbia, esa estaba limpia, sin olores, es comparativamente mejor que las observaciones en los otros dos puntos. La ligera turbidez aún podría ser motivo de investigación para asegurar la calidad óptima del agua potable. Aunque el pH es aceptable para el consumo humano, según muchos estándares, también aún así ocupa observación, análisis y profundizarlo más para saber, ya que también es la más importante porque es agua potable, es agua que pues, se consume en la comunidad, en la ranchería. Hemos llegado a la conclusión, pero si observamos, aquí tenemos algunas imágenes tomadas de las muestras que se recolectaron. En la primera imagen que tenemos por aquí, observamos un vaso con agua un poco como amarilla. Esa agua fue la de el río privado. El vaso de en medio tiene agua clara, que ahí no se nota,
pero el agua estaba demasiado, o un poco turbia, no demasiado, un poco turbia. Y el siguiente vaso, se nota un poco el agua más amarilla, es el agua del río. Estaba demasiado turbia, tenía incluso partículas de se podría decir que de plantas o incluso también suciedad. Y pues ahí también abajo, en la parte de abajito, se muestra la etiqueta con la que se hicieron las pruebas. Abajo pues tenemos nuevamente el vaso del agua del pozo privado, donde se hizo la muestra y daba una tonalidad un poco verdecita, que era un nivel de 7, o sea que neutral. Estaba bien, pero pues mostraba otras coloración, olor que son influyentes y pues al final de cuentas tiene que haber una investigación. En el y medio pues tenemos el agua de potable, la llave, que pues sí daba en conclusión igual un valor de 7, pero también tenía ligeramente turbidez y pues eh, se había que determinar por qué motivo. Y en el siguiente pues también tenemos el del agua del río, que pues también ese ha sido una tonalidad dio también un número de 7, no, de 6, perdón, pero pues es el que tenía pues partículas, estaba más sucio, todo eso, que sí ocupa, como dice aquí en la parte de arriba, influye en la calidad demasiado del agua, la actividad petrolera y especialmente en el río, y que es la que requiere investigación y monitoreo más constante. En conclusión, creo que la evaluación del pH mediante el método in situ en 3 puntos de muestreo en la ranchería Guayo Sección, que fue donde se realizaron, pues revela una posible influencia de la actividad petrolera. Se considera que sí hay una relevancia dentro en la calidad del agua pues, de la zona. Si bien como vimos en 2 de los puntos analizados, tanto el pozo privado que estaba cercano a la línea de crudo y el pozo pues comunitario que pues agua potable, pues presentaron un pH neutro 7, tanto que el punto ubicado en el río adyacente a pozos petroleros activos, que fue el punto de muestreo 1, mostró pues un pH ligeramente ácido que fue 6, y las características organolépticas preocupantes pues fue su coloración amarilla, su turbidez, su olor y pues su herrumbre más que nada. Pues estos resultados creo que sugieren que las actividades de extracción o manejo de hidrocarburos en la cercanía de los pozos, tanto el 400 como el 603, pues son los que podrían estar contribuyendo, creo que a la acidificación del agua pues más que nada del río, que es el que se encuentra un poco más contaminado. Posiblemente debido a la descarga de efluentes con bajo pH, también puede ser la lixiviación de residuos o la presencia de compuestos sulfurados que se oxidan al entrar pues, en contacto, ¿no?, con el agua. También la turbidez y el olor a herrumbre refuerzan la hipótesis de, pues, creo que la presencia de contaminantes que alteran la propiedad fisioquímicas del agua. También sabemos que aunque los pozos, que fue el punto de muestreo 2 y punto de muestreo 3, aunque mostraron un pH dentro del rango considerado normal, la presencia de turbidez y la ligera coloración amarilla en el pozo privado cercano a la línea del crudo, que fue el punto de muestreo 2, podrían también indicar una contaminación incipiente, perdón, o la presencia de partículas finas posiblemente relacionadas con la actividad petrolera cercana. La turbidez en el pozo comunitario, que fue el punto de muestreo 3, aunque sin olores asociadas, también requiere atención para asegurar así la calidad del agua, porque es la del consumo humano. En conclusión, los resultados del pH en situ señalan una posible afectación de la calidad del agua, particularmente en el río cercano a los pozos petroleros, donde se observó un pH ligeramente ácido y signos evidentemente contaminantes. Si bien los pozos analizados presentan un pH neutro, la presencia de turbidez en todos los puntos y la coloración en el pozo cercano a la línea de crudo sugieren la necesidad de una investigación más exhaustiva, más a fondo, más constante. Se recomienda realizar un análisis más completo de la calidad del agua, incluyendo la medición de otros parámetros fisioquímicos. Creo que se tendría que utilizar para saber más a fondo realmente qué cuerpos hay dentro de la conductividad de oxígeno disuelto, metales pesados, hidrocarburos totales, etcétera, etcétera. Y el análisis microbiológico, que sería también eficiente, eh, eficaz y importante para determinar los contaminantes específicos presentes y evaluar los riesgos real para los ecosistemas acuáticos
y la salud de la comunidad en la ranchería Guayo, segunda sección. Los hallazgos de este estudio preliminar resaltan la importancia del monitoreo continuo y la implementación de medidas preventivas y correctivas para mitigar el impacto ambiental de la industria petrolera en esta región. Creo que esto es un poco de que eh, iniciamos con qué es un pH para que pudiéramos entender en conclusión los resultados obtenidos en la ranchería, a qué se llevó, cuáles fueron las observaciones que se hicieron y pues en conclusión que creo que realmente sí hay una influencia de la industria petrolera dentro de. Espero y les haya gustado. eh, no olviden si hay una pregunta, una duda, en, en comentarlo. Creo que con esto damos por concluida nuestra presentación. Agradecemos su atención y esperamos que la información haya sido de su interés. Hasta luego.